diputado Estefan. Tiene la palabra el señor diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 8 minutos. Con su permiso, diputado presidente. No existe desgracia más dura en todo destino del hombre que cuando los poderosos de la tierra no son también los primeros hombres. Entonces, todo se vuelve falso, torcido y monstruoso. Friedrich Nietzsche. Los resultados presentados en el sexto informe nos muestran que la característica básica del gobierno que está por concluir es simplemente el fracaso. El fracaso en la política económica y en la economía política. Los datos son contundentes. La principal deuda que tiene esta administración federal con México es el crecimiento de la economía y el laboral. El crecimiento promedio anual del PIB en el sexenio será del 2%, por debajo de países como Haití. La disparidad en la concentración del ingreso ha sido el rasgo distintivo de la presente administración. Los ingresos monetarios están concentrados en un decil con el 37.6%, mientras que el decil más bajo solo obtiene el 1%. El salario mínimo actual es casi la cuarta parte de lo que fue en enero de 1980. Tendrían que pasar casi 40 años para recuperar ese nivel. Al inicio de la presente administración, la tasa de desempleo se ubicó en 1.9%, y cerrará el sexenio en 3.35%, con un déficit de 2.556.059 puestos de trabajo. Los flujos de inversión extranjera directa acumulados en la presente administración no se han traducido en inversiones en activos ni puestos de trabajo. Ha sido inversión especulativa de bajo impacto en el empleo. Poco se ha hecho en materia de combate a la evasión y la elusión fiscal. La ineficiencia en el cobro de las contribuciones sigue siendo muy alta. Esto revela serias fallas en todo el proceso de aplicación de las disposiciones fiscales. La inversión pública ha aumentado gracias a lo favorable que han sido los precios internacionales del petróleo y a que la Cámara de Diputados ha dispuesto en el presupuesto de egreso de la Federación que una parte de esos excedentes se destine a la inversión pública. En el presente sexenio, la inversión pública en la industria eléctrica y en la industria petrolera se ha sostenido gracias a los pidiregas, los que por su utilización excesiva ya representan compromisos para las finanzas públicas de 1.300.000 millones para Pemex y de 350.000 millones de pesos para la CFE. En el caso de las inversiones efectuadas en Pemex, estas se han enfocado principalmente a elevar la capacidad productiva de los yacimientos, la sobreexplotación, lo que se ha traducido en una baja alarmante de la vida de esas reservas probadas de 24.3 años a 8.3. De continuar la política petrolera actual, el país estará en riesgo de quedarse sin petróleo a finales del próximo sexenio. El plazo promedio que se proyecta extender el pago de la deuda pública interna es de 1.300 días al final del sexenio. Representa 3.6 años, un plazo corto comparado con los que tiene la deuda externa que fue liquidada. La realidad es que se ha sustituido deuda de largo plazo por deuda de corto plazo. Asimismo, el saldo de la deuda pública no está contemplada la deuda contingente, misma que asciende a casi 50% del PIB, es decir, el doble de lo reconocido oficialmente. El sistema tributario tiene múltiples exenciones, deducciones, regímenes especiales, tasas diferenciadas y estímulos fiscales. Tan solo por esos conceptos, el erario deja de recaudar actualmente cerca del 7.3% del PIB, lo que significa una baja en la recaudación de 3/4 partes de los ingresos tributarios. Estos rubros representan privilegios que redundan en un mecanismo inequitativo e ineficaz para distribuir el ingreso. Para quienes nos gusta cumplir la ley,
les tengo malas noticias. Actualmente se destina a la educación el 5.6% del PIB, cuando la Ley General de Educación marca el 7% como mínimo. En el rubro de ciencia y tecnología, el estándar marcado en la ley es del 1%, canalizándose actualmente solo el 0.4% del PIB. En el año 2000, el Foro Económico Mundial colocó a nuestro país en el lugar 31, relativo al índice global de competitividad. Para 2005, el país había caído al lugar 59. La pérdida de competitividad ha significado el cierre de un gran número de empresas, con la consecuente caída del empleo. El balance del sector manufacturas es negativo. Su participación en el PIB es solo del 18.1%. Las ramas más golpeadas fueron la textil, el vestido, el cuero y el calzado. En el sexenio se construyeron solo 18 kilómetros de carreteras troncales federales, aunque el negocio carretero sí creció. En el sector turístico, la política de Fox ha sido adversa. Su participación en el PIB ha caído al 7.7%, un nivel inferior al que teníamos en 1980. Los grandes beneficios que el turismo debería generar se han quedado solo en los documentos oficiales. En el sector primario, la política impulsada por Fox ha constituido un verdadero agrocidio, un delito intencional cuyo objetivo es terminar de golpe con los campesinos, el agro y la pesca. Este delito es producto de las políticas impuestas que se basan en el retiro gubernamental y la disminución de los proyectos federales a las actividades productivas que han dejado al campo en el abandono total. El gobierno federal abdicó en su responsabilidad de fomento económico, poniendo por encima la rentabilidad. Así, la banca de desarrollo pasó a ser una banca comercial voraz, donde el objetivo principal consiste en obtener ganancias. Nos encontramos frente a un espejismo. De acuerdo al gobierno, las variables financieras van bien, pero la realidad nos muestra el fracaso. Las altas tasas de interés sumadas a la restricción fiscal han permitido abatir la inflación, pero han afectado el crecimiento económico por partida doble, inhibiendo la demanda interna agregada y afectando la competitividad de nuestra planta productiva al propiciar la sobrevaluación de nuestra moneda. El estancamiento estabilizador estuvo garantizado en esta administración. Por los limitados resultados para aliviar la pobreza en que se encuentran inmersas millones de familias mexicanas. El legado es todavía menos prometedor. Incumplimiento de promesas de campaña, crispación política y sociedad polarizada, expansión de la delincuencia organizada y del narcotráfico, inseguridad, corrupción, impunidad, deterioro de los derechos humanos, abandono de las naciones indígenas, quebranto de la democratización de la vida pública, retroceso del proceso de transparencia, estancamiento en la fiscalización, dependencia en la ciencia y tecnología, bajo nivel educativo, profundización de la dependencia económica con Estados Unidos y del petróleo. Todo esto son parte de la herencia de este sexenio. Compañeras y compañeros diputados, el resultado sexenal es desolador. Este sexenio fue salvado del desastre económico gracias al precio del petróleo, a las remesas de los migrantes, a la utilización de los pidiregas. Los dos primeros, producto de la casualidad e ineficiencia para generar puestos de trabajo. El último forma parte de la bomba de tiempo que le estallará a la próxima administración. Muchas gracias. Gracias, diputado Trejo. Tiene la palabra el señor diputado